Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar la última parte del libro con esta visión cabalista, por supuesto, de lo que quiere decir Israel y de lo que quiere decir naciones del mundo. En los libros cabalistas siempre vamos a encontrar estos dos conceptos y no se refiere a Israel en el Medio Oriente, ni tampoco se refiere a las demás naciones del mundo. Todo es una representación y todo quiere decir algo dentro del sendero de la Kabbalah. Y eso es muy importante que aprendamos porque todo el desarrollo del sendero en la espiritualidad está plagado de esto, está plagado de conceptos que ciertamente tienen un significado dentro del mundo que percibimos o del mundo material, pero dentro de la Kabbalah son utilizados nada más para representar otra cosa, pero dentro del mundo espiritual. De esta forma, Israel y las naciones del mundo no son la excepción, también representan otra cosa. Esto nos lo quiere ir diseminando y nos lo quiere mostrar el Rab como principio para entender perfectamente bien el sendero que vamos a empezar a pisar con más ganas posteriormente. Bueno, vamos a ver qué quiere decir Israel y las naciones del mundo. Lección número 1, dice el Raf: ir directo hacia él. En esta lección estudiaremos sobre Israel y las naciones del mundo. Vamos a saber también qué significa la pureza y qué significa el espesor. Dos conceptos muy importantes que vamos a tratar en el análisis técnico del deseo. Y la meta de la creación y la corrección de la creación. Dice así: cerca y lejos de la luz. En uno de los mejores y más exitosos sketch de un programa israelí cómico que se llama El Quinteto de Cámara, un par de políticos israelíes irrumpen en la pista de carreras de una competencia internacional y le piden al árbitro alemán que le permita al corredor israelí, comenzar la carrera con una ventaja de 6 metros. Solo un poquito de consideración. Así pues, los competidores de las otras nacionalidades, altos y especialmente robustos, el Israel de baja estatura y realmente ridículo, los políticos israelíes, particularmente corruptos, y el árbitro alemán claramente avergonzado. En su intención de convencer al alemán, los políticos israelíes presionan cualquier postema, incluyendo: ¿acaso no han sufrido mucho los judíos? Clásica frase de los judíos. ¿Acaso no han sufrido históricamente tanto muchos de los judíos? Y cuando consiguen lo propuesto y abandonan la pista, el árbitro se estira nuevamente como si fuera un soldado, grita algunas palabras con un fuerte acento alemán y dispara el arma. Y así, en una atmósfera de circo absurdo, se comprimen 2000 años de exilio y más. En menos de 5 minutos,
cuando en el camino se iluminan otras tantas esquinas oscuras en la saga interminable de odio hacia Israel. El corto sketch del quinteto es otro ejemplo, por cierto, sumamente exitoso, de la complejidad de las relaciones entre Israel y las naciones del mundo, y de la carga profundamente emocional que despierta el tema. Y el Rab nos cuestiona y dice, ¿qué tiene que decir sobre esto la sabiduría de la Kabbalah? Cuestiona también diciendo, ¿quiénes son Israel y las naciones del mundo según la sabiduría? Estas y otras preguntas consideraremos en esta parte de la unidad de estudio, dice el Rab. Como cualquier otro término en la sabiduría de la Kabbalah, también la palabra Israel y las palabras naciones del mundo son, antes que nada, y esto es muy importante, discernimientos internos del deseo. Son discernimientos internos del deseo. Y al igual que otros discernimientos internos, estos también se manifiestan en la realidad material. Como pueblo de Israel, refiriéndose al territorio, y como el resto de las naciones del mundo, refiriéndose a las otras naciones. Existe el asunto de Israel y naciones del mundo en la interioridad del hombre y del mundo. Y existe el sentido de la palabra Israel y naciones del mundo en su exterioridad. Sabemos que la exterioridad es el resultado de la interioridad. Y por lo tanto, si deseamos posarnos sobre la verdadera naturaleza de Israel y las naciones del mundo, en la exterioridad debemos entender primero su naturaleza espiritual. Y esto lo haremos en la primera parte de la lección. Dice así, el deseo de recibir es la materia con la cual está formada toda la creación y cada una de sus partes. Esto ya lo sabemos, lo hemos repetido a lo largo de este libro. Se puede dividir al deseo de recibir en dos partes principales. Una parte más pura, más cercana a la naturaleza de la luz, es decir, más hacia el atributo de otorgamiento, y otra más densa, por naturaleza más alejada de la luz. La parte que naturalmente se encuentra más cercana a la luz es más fácil de corregir, y la que está más alejada de la misma es la más difícil de corregir. La parte del deseo puro, es decir, más cercano a la luz, se llama en la sabiduría de la Kabbalah Israel. Que desciende del término yashar, que significa directo.
Yashar, el directo a Dios. Es decir, es un deseo dirigido directamente al Creador. Deseo que tiene una preparación natural para la corrección, para la renovación del vínculo con el Creador. La parte del deseo, ¿a qué se está refiriendo del deseo? Del deseo del hombre, del deseo del individuo. La parte del deseo que está naturalmente más alejado del Creador y es esencialmente más tosco, se llama en la sabiduría de la Kabbalah naciones del mundo. Así como lo grafica el Raf en el gráfico número 8. El deseo, en su parte más frágil, en su parte menos tosca, en su parte más acercada hacia la luz, se le llama Israel en la parte de arriba de la vasija, porque la vasija representa ese deseo. Y en la parte profunda de la vasija están las naciones del mundo, que significan que es la parte más tosca, más dura, más gruesa de algún deseo en relación a la corrección. Muy bien. En todo el mundo y en cada uno de nosotros podemos distinguir entre estos dos tipos de deseos. Un deseo más cercano al atributo de otorgamiento y un deseo más cercano al atributo de recepción para sí mismo. Ahí nos está diciendo el Rab que la recepción para sí mismo es más tosca, más difícil su corrección. No así esa parte del deseo menos tosca que tiene naturalmente un atributo ya de otorgamiento. Bueno, a estos dos tipos de deseos se refiere la sabiduría cuando habla de Israel y cuando habla de las naciones del mundo. Y es evidente que no lo debemos de olvidar porque todas las lecturas de Kabbalah, desde las más antiguas hasta las modernas, dirigiéndolas los verdaderos cabalistas, se hacen referencia a Israel y a las naciones del mundo y debemos estar conscientes de qué es el significado que nos quieren dar a entender. Porque quien no estudia Kabbalah, evidentemente se va a referir a la exterioridad de estas palabras. Israel, acá como el Medio Oriente, ese territorio que está plagado de problemas con los palestinos y con los árabes, y las naciones del mundo. Pero cabalísticamente hablando, se está refiriendo al deseo del hombre en su parte menos gruesa y en su parte más densa, más gruesa. Bien, podemos encontrar las dos clases de deseo, Israel y naciones del mundo, en cada corte de la creación. Por ejemplo, si observamos el desarrollo de la humanidad a lo largo de decenas de miles de años, dice el Rab, encontraremos que los deseos revelados en la humanidad y en sus comienzos eran naturalmente más puros y más cercanos a la luz. Y con el desarrollo de la humanidad se fueron revelando en ella deseos de mayor espesor, más alejados de la luz.
Y esta es la razón por la que en los tiempos ancestrales la corrección era, digamos, más natural. Y en cambio, en nuestros días se necesita ya un método especial para la corrección del hombre. Lo vamos a ver con calma y ustedes lo van a comprobar más adelante. Una de las leyes básicas de la sabiduría de la Kabbalah se denomina el colectivo y el individuo son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según esta ley, cada detalle o parte de la creación contiene en su interior todas las partes de la misma. Y en consecuencia, también en el hombre de nuestra generación se pueden apreciar las dos formas de deseos, la pura y la densa. La que está más cercana al otorgamiento, la pura, o más cercana a la recepción, que es la densa. Toda persona que se le despierta el punto en el corazón sin distinción de raza, religión o género, se va a sentir atraída al estudio de la Kabbalah y a la corrección de dicho deseo. Es natural, es una cosa que sucede, te guste o no te guste. Todo aquel que se despierta en él el punto en el corazón sin distinción de religión, raza, género, nacionalidad, etcétera, que se siente atraído al estudio de la Kabbalah y a la corrección del deseo, son las partes del deseo más puro llamado Israel. Y las personas que aún no se sienten atraídas hacia la Kabbalah o hacia la corrección son las partes del deseo más densas, llamado naciones del mundo. Esto es sumamente importante en la percepción de la realidad del sendero individual o del sendero que damos personalmente poco a poco. Pero en síntesis, esto ya lo veremos después, en síntesis, dice el Raf, Israel y naciones del mundo son dos formas de deseo, deseo más puro y deseo más denso, que se puede distinguir entre ellos en cada nivel de la creación. Solo que la división entre estas dos formas de deseo en verdad no es tan sencilla y no es tan clara. Esto es muy importante, no es tan sencillo y no es tan claro como parece. En realidad, dice el Raf, estas dos formas se mezclan entre sí formando innumerables combinaciones. Y es ahí que entra la confusión y el desorden aparente. Hay deseos en sentido de Israel que tienen mezclados en ellos en diferentes medidas partes del deseo en el sentido de las naciones del mundo. Y por lo contrario, hay deseos en sentido de las naciones del mundo que llevan mezclados en ellos, combinados en ellos, en diferentes medidas, deseos en el sentido de Israel.
Y justamente en esta combinación tan sutil que se da, esta combinación es la que permite trabajar con ambas clases de deseo y corregir también el deseo más denso. Y esto es el trabajo interior permanente que vamos a hacer dentro de la sabiduría de la Kabbalah para transformar nuestros deseos. Pero esto ya lo veremos técnicamente, incluso con mucha mayor profundidad allá adelante. Bueno, el Rab nos pone nuevamente a prueba y nos pregunta qué son Israel y las naciones del mundo según la sabiduría de la Kabbalah. Y se queda la pregunta para que tú la disiernas y tú la contestes. Bueno, el siguiente tema es el Israel en el hombre, pero lo vamos a ver la siguiente grabación y por hoy aquí le paramos. Muchas gracias y buenas noches a todos.